Hubo un secreto que Angélica María cargó durante más de 6 décadas. Un secreto tan profundo, tan perfectamente enterrado en el corazón de la farándula mexicana, que nadie, ni sus fans más acérrimos, ni los periodistas que la siguieron durante medio siglo, ni siquiera las personas más cercanas a ella, llegó a imaginar que existía. Un niño. Un hijo. Una vida entera construida en la sombra, lejos del escándalo, lejos de los reflectores, lejos de la mujer que lo trajo al mundo y que, por razones que ahora, a sus 81 años, ha decidido finalmente confesar, eligió el silencio por encima de todo. Un silencio que duele. Un silencio que habla. Un silencio que, una vez que lo escuches hasta el final, te hará replantear todo lo que creías saber sobre la novia de México. Porque Angélica María no es solo una leyenda. Es un enigma. Y este vídeo es la primera vez que ese enigma se desvela de verdad. Si estás aquí por primera vez, este canal existe para contar las historias que el espectáculo nunca quiso que supieras. Las que quedaron enterradas en contratos con cláusulas imposibles, en conversaciones susurradas entre bambalinas, en cartas que jamás se enviaron, en decisiones que cambiaron vidas para siempre. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque lo que vamos a revelar en los próximos minutos es el tipo de historia que solo se cuenta una vez, y no querrás perderte ninguna palabra. Para entender qué ocurrió, hay que retroceder. Hay que ir a un momento en que México era otro país, la televisión era otro mundo, y dos jóvenes extraordinariamente talentosos se encontraron en el lugar y el momento equivocados. O quizás, dependiendo de cómo lo mires, en el momento exacto y necesario. Porque pocas historias de amor en la historia del espectáculo latinoamericano han sido tan brillantes, tan dolorosas y tan llenas de consecuencias ocultas como la de Angélica María y Enrique Guzmán. Angélica Ortiz Parada nació el 13 de octubre de 1944 en la ciudad de Guatemala. Pero México la adoptó desde que era apenas una niña, y México la convirtió en algo que ningún otro país del mundo hubiera podido fabricar, una estrella total, completa, irrepetible. Cantante, actriz, presentadora, ícono de moda, símbolo de una generación que creía en el amor de las películas y en los finales felices de las canciones. La llamaron la novia de México no por un concurso ni por un título honorífico inventado por su equipo de relaciones públicas. La llamaron así porque millones de personas, al verla, sentían que era de ellas. Que pertenecía a algo colectivo, a algo puro, a algo que no podía mancharse. Pero la pureza, en el mundo del espectáculo, tiene un precio carísimo. Y Angélica María lo pagó de maneras que nadie en ese entonces fue capaz de imaginar. Enrique Guzmán llegó a su vida como llegan los meteoros, con luz, con velocidad, con una fuerza de atracción imposible de resistir. Era 1963. Él tenía 21 años. Ella tenía 18. Él era el líder de los Teen Tops, el grupo que había importado el rock and roll a México y lo había hecho sonar como si siempre hubiera sido mexicano. Ella era ya una figura de proporciones enormes en el cine y en la música. Cuando se miraron por primera vez, personas que estuvieron presentes en ese encuentro han descrito algo que se parecía más a un reconocimiento que a un flechazo. Como si ambos supieran, en algún nivel que la razón no puede explicar, que lo que estaba a punto de ocurrir era inevitable. Y lo que ocurrió fue todo al mismo tiempo. Intenso, apasionado, desbordante. El tipo de amor que no pide permiso. El tipo de amor que no lee los contratos ni consulta a los managers. El tipo de amor que, en el México de principios de los 60, dentro de una industria del entretenimiento que controlaba la imagen de sus estrellas con una precisión casi militar, era exactamente el tipo de amor más peligroso que podía existir. Porque hay algo que muy poca gente sabe, algo que personas cercanas al círculo íntimo de ambos artistas han confirmado en conversaciones privadas a lo largo de los años: la relación entre Angélica María y Enrique Guzmán no fue simplemente un romance de juventud. Fue la relación más importante de la vida de ambos. La que marcó todo lo que vino después. La que dejó cicatrices que ninguno de los dos, con todo su talento y toda su fama, fue capaz de cerrar del todo. Y la que produjo una consecuencia que ninguno de los dos esperaba y que ninguno de los dos, por razones completamente diferentes, estaba en posición de manejar. Nadie lo supo en ese momento. Para comprender la magnitud de lo que está por revelarse, hay que entender el contexto. El México del espectáculo en 1963, 1964, 1965 era un universo perfectamente orquestado por un puñado de hombres poderosos, productores, directores de televisión, dueños de disqueras,
que decidían no solo qué canciones se grababan y qué películas se filmaban, sino también qué imagen proyectaban sus estrellas y, en consecuencia, qué aspectos de su vida privada podían hacerse públicos y cuáles debían desaparecer sin dejar rastro. No era un sistema cruel por naturaleza. Era cruel por necesidad. O al menos, eso se decían a sí mismos quienes lo operaban. Una estrella como Angélica María era un activo. Una inversión enorme en tiempo, en dinero, en construcción de imagen. La novia de México no podía tener escándalos. No podía tener grietas. No podía tener sombras. Y en esa industria, un embarazo no planificado, fuera del matrimonio, con un hombre que además era una figura pública reconocible e inflamable, era exactamente el tipo de sombra que podía derrumbar en semanas lo que había tardado años en construirse. Lo que ocurrió a continuación fue una decisión. No una sola decisión, sino una serie de decisiones tomadas bajo una presión que resulta casi imposible de imaginar desde la perspectiva actual. Decisiones que involucraron a personas que amaban a Angélica María y decisiones que, con el paso del tiempo, se convirtieron en el peso más pesado que una mujer puede cargar. El niño nació. Y el niño desapareció del mundo público de Angélica María tan completamente, tan silenciosamente, que durante décadas nadie supo que había existido. Fue entregado. No abandonado. Hay una diferencia enorme entre esas dos palabras, y quienes conocen la historia desde adentro insisten en esa distinción con una energía que dice mucho sobre cuánto les importa que se entienda bien. Fue entregado a una familia. Una familia que lo crió con amor. Una familia que le dio un apellido, una infancia, una identidad completa. Pero que no era la familia que lo había traído al mundo. Y Angélica María siguió. Siguió cantando. Siguió actuando. Siguió siendo la novia de México. Siguió sonriendo en las portadas de las revistas y en las pantallas de los televisores. Siguió siendo el símbolo de algo puro, algo intacto, algo incorruptible. Con un secreto que pesaba como una piedra en el centro del pecho y que, según personas que la conocieron en esa época con una intimidad genuina, jamás la abandonó del todo. Ni en los mejores momentos. Ni en los peores. Siempre estaba ahí. Siempre. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Porque un secreto de esta magnitud, mantenido durante tanto tiempo, no permanece estático. Evoluciona. Se transforma. Adquiere capas. Y con el paso de los años, con el crecimiento del niño que se convirtió en adolescente y después en adulto, con los cambios en la vida de Angélica María, el matrimonio, los hijos que tuvo después, la carrera que siguió brillando, las crisis que no se vieron, ese secreto fue acumulando una energía que, más tarde o más temprano, tenía que ir a algún lado. Enrique Guzmán, por su parte, siguió su propio camino. Un camino que fue espectacular en términos de carrera y devastador en términos personales. Sus relaciones públicas, sus controversias, sus altibajos. La vida que construyó y la vida que destruyó varias veces. Y en algún lugar de todo ese trayecto, existe la pregunta que nadie le ha hecho directamente con micrófonos y cámaras encendidas: ¿sabía? ¿Sabía lo que ocurrió? ¿Sabía de la existencia de ese hijo? Fuentes que estuvieron en posición de conocer conversaciones privadas de ese periodo han señalado, con la cautela que exige el respeto a personas que siguen vivas, que Enrique Guzmán tuvo acceso a esa información. Que no fue mantenido completamente al margen. Que hubo, en algún punto de ese proceso, un momento de conocimiento. Y que su respuesta a ese conocimiento fue una de las decisiones más complicadas de su vida. Nadie lo vio venir. La relación entre Angélica María y Enrique Guzmán terminó. Terminó de la manera en que terminan las grandes historias de amor que no pueden ser, con dolor, con distancia, con el peso de todo lo que no se dijo. Pero no terminó del todo. Nunca terminó del todo. Porque los secretos compartidos crean vínculos que no se cortan con el tiempo ni con la distancia. Crean un hilo invisible que permanece, que pulsa de vez en cuando, que recuerda que hubo algo que fue real y que dejó una marca que ninguna cantidad de éxito posterior puede borrar. Angélica María se casó. Tuvo hijos. Angélica Vale, su hija más conocida, quien siguió los pasos de su madre con un talento propio y reconocible. Una familia pública, visible, fotografiada y admirada. Una vida que desde afuera parecía completa.
Y que desde adentro, según lo que la propia Angélica María ha comenzado a insinuar en entrevistas recientes, entrevistas que hay que leer entre líneas, tenía una dimensión que permanecía invisible para el mundo. Si estás sintiendo que esta historia te está llegando diferente, que no es el chisme habitual, que hay algo aquí que toca algo más profundo, entonces ya entiendes por qué este canal existe. Suscríbete si aún no lo has hecho. Estás a punto de entrar a la parte de esta historia que nunca se ha contado en ningún otro lugar. Los años pasaron. México cambió. La industria del entretenimiento cambió. Las reglas tácitas que habían gobernado la vida privada de las estrellas durante décadas comenzaron a debilitarse ante el surgimiento de nuevos medios. Y el joven que había crecido sin saber, o sabiendo solo parcialmente, o sabiendo todo pero desde una distancia que se había convertido en su forma de protegerse, también cambió. Hay algo que las personas que conocen esta historia desde adentro describen con una precisión que eriza la piel, el momento en que ese joven, ya adulto, comenzó a buscar. No de manera pública. No con declaraciones ni con abogados ni con periodistas. De manera privada, silenciosa, con la misma discreción que había caracterizado su existencia desde el principio. Pero buscando. Haciendo preguntas. Encontrando respuestas que, una a una, iban confirmando lo que parte de él ya sabía o intuía. Y ese proceso de búsqueda, según personas que estuvieron cerca de ambas partes en diferentes momentos, eventualmente llegó a oídos de Angélica María. El momento en que eso ocurrió fue, por lo que se puede reconstruir a partir de testimonios fragmentarios pero consistentes, uno de los momentos más difíciles de la vida de una mujer que había enfrentado dificultades que habrían quebrado a personas con menos carácter. No por miedo. No por vergüenza. Sino porque ese momento ponía frente a ella, en términos completamente concretos, una pregunta que había estado evitando durante décadas: ¿qué hago con esto ahora? Porque no era simplemente la pregunta de si reconocer o no reconocer a un hijo. Era la pregunta de qué significa eso para todo lo que ya existe. Para los hijos que crecieron con ella. Para la imagen que construyó durante medio siglo. Para los millones de personas que la amaron como símbolo de algo. Para ella misma, que a los 81 años está en ese periodo de la vida en que las personas inevitablemente hacen el balance de lo que vivieron. Y había algo que todavía no sabían. Lo que Angélica María comenzó a hacer en ese momento fue algo que muy pocas personas en su posición tendrían el valor de hacer. No de golpe. No con un comunicado de prensa ni con una entrevista explosiva. Sino de manera gradual, en conversaciones privadas, en silencios que comenzaron a tener una calidad diferente, en palabras que dejó caer en ciertos contextos sabiendo perfectamente el efecto que tendrían. Comenzó a soltar el secreto. Pedazo a pedazo. Como quien deja ir algo que ha cargado demasiado tiempo y que ya no tiene la fuerza para seguir sosteniendo. Personas que tienen acceso a su círculo cercano han descrito este proceso con palabras que oscilan entre la admiración y la tristeza. Admiración porque no es fácil. Tristeza porque llega tarde. Pero también algo más, alivio. La sensación de que Angélica María, a sus 81 años, en el ocaso de una vida extraordinaria, ha tomado la decisión de no irse del mundo cargando ese peso. Para entender por qué esto importa más allá del chisme, hay que retroceder un momento y pensar en lo que representó Angélica María para generaciones enteras de mexicanos y latinoamericanos. No era simplemente una artista exitosa. Era un espejo. Un espejo en el que millones de personas, especialmente mujeres, se veían y encontraban algo que las hacía sentir que era posible ser talentosa y buena al mismo tiempo, ser famosa sin perder la dignidad. Ese espejo tenía una función social que iba mucho más allá del entretenimiento. Y ahora ese espejo está revelando que tenía una grieta. Una grieta enorme, real, humana. Y la pregunta que surge de manera inevitable es: ¿hace eso que el espejo sea menos valioso? ¿O lo hace más? Porque hay dos maneras de leer esta historia. La primera es la más obvia: una mujer famosa tuvo un hijo secreto y lo ocultó durante décadas. Escándalo. Traición. La novia de México resultó no ser la imagen que vendía. Esta es la lectura de los titulares. La segunda lectura es más incómoda. Más lenta. Más difícil de sostener. Y es esta: una mujer de 18 años, en un contexto que no le dejaba casi ninguna otra opción, tomó una decisión bajo una presión que ninguno de nosotros puede imaginar completamente.
Y después vivió con esa decisión durante más de 6 décadas. Y al final de esas 6 décadas, a los 81 años, eligió no seguir callando. No porque haya un libro que vender o una entrevista que necesite audiencia, sino porque hay algo que pesa más que la imagen. Y ese algo se llama verdad. Lo que ocurrió después cambió todo. El contacto entre Angélica María y el hijo que había perdido no fue como las reuniones de las telenovelas. No hubo música. No hubo una escena diseñada para emocionar a nadie. Fue, según personas que tienen conocimiento de primera mano de lo que ocurrió, algo mucho más parecido a una conversación entre dos adultos que están tratando de entender algo enorme y complejo y doloroso, con la honestidad que solo es posible cuando ya no hay nada que proteger. Hubo preguntas. Hubo silencios. Hubo momentos en que las palabras no alcanzaron. Y hubo, en algún punto de ese proceso, algo que quienes lo describen llaman reconocimiento. No en el sentido legal. En el sentido humano. El reconocimiento de que existe una conexión que el tiempo no rompió, que la distancia no borró, que el silencio no anuló. Y Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, quien a sus propios años carga con el peso de una vida tan pública en sus excesos como privada en sus culpas. Enrique Guzmán, cuya relación con su propia hija Alejandra ha sido uno de los dramas más visibles y dolorosos de la farándula mexicana. ¿Qué sabe él? ¿Qué papel ha jugado en la vida de un hijo cuya existencia fue tan cuidadosamente mantenida fuera del registro público? Las respuestas a estas preguntas son, incluso para quienes han investigado esta historia durante meses, parciales. Fragmentarias. Hay versiones que lo presentan como alguien que sabía y eligió no actuar. Hay versiones que lo presentan como alguien mantenido al margen de decisiones que se tomaron rápidamente. Hay versiones más complejas todavía. Lo que sí parece claro es que Enrique Guzmán no es un personaje ajeno a esta historia. Su relación con este secreto es más antigua, más complicada y más cargada de matices de lo que cualquier titular podría capturar. Y eso, paradójicamente, lo hace más humano. No más simpático. No más defendible. Más humano. Nadie lo vio venir. Pero alguien lo sabía. Para comprender completamente lo que está ocurriendo ahora, hay que entender qué significa tener 81 años y ser quien ella es. Las cosas que parecían enormes se achican. Las cosas que parecían pequeñas revelan su verdadera dimensión. Y los secretos que se cargaron durante décadas por razones que en su momento parecían absolutamente válidas comienzan a pesar de una manera diferente, no como algo que se protege, sino como algo que se necesita soltar para poder respirar. Las personas que han estado cerca de Angélica María en los últimos años describen a una mujer que ha entrado en un periodo de profunda honestidad consigo misma. Un periodo en que las preguntas que importan no son las que le hacen en las entrevistas sino las que ella misma se hace en privado. Y entre esas preguntas, la más importante, presente de una manera u otra durante más de 6 décadas, es esta: ¿qué le debo a la verdad? La respuesta que Angélica María parece estar dando es que le debe todo. Que la imagen, el legado, la narrativa construida con tanto esfuerzo durante tanto tiempo, no tienen un valor superior a la verdad de lo que vivió. Y entonces llegó el momento que nadie olvidaría. El hijo, cuyo nombre completo no se ha hecho público y cuya identidad sigue siendo, por decisión de las personas involucradas, un asunto que se maneja con discreción, tiene hoy más de 50 años. Es una persona que ha construido una vida propia. Una persona que no creció en el mundo del espectáculo, que no tiene el perfil público de su madre biológica ni del hombre que la engendró, que ha vivido con la conciencia de una historia particular y compleja sin dejar que esa historia lo definiera de maneras que él no eligió. Las personas que lo conocen lo describen con términos como ecuanimidad, discreción, una cierta serenidad que podría ser el resultado de haber procesado durante años una situación que no muchas personas enfrentarían igual. No hay en él una amargura que necesite audiencia pública. Hay, en cambio, algo que se parece a una búsqueda genuina de comprensión. De entender. De conocer. De tener, aunque tarde, el tipo de encuentro que la vida le negó en el momento en que debería haberlo tenido. Y Angélica María lo está dando. No perfectamente. No sin dolor. Pero lo está dando. Y eso, en el contexto de todo lo que ocurrió, es un acto que merece ser entendido en su verdadera dimensión. Ahora, justo antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, necesito pedirte algo.
Si este vídeo te está llegando, si estás sintiendo que esta es la historia que querías escuchar sin saber que la estabas buscando, suscríbete ahora. Activa la campanita. Porque este canal va a seguir publicando exactamente este tipo de historias. Las que no se cuentan en los programas de chismes. Las que requieren meses de investigación y el valor de decir cosas que incomodan. Suscríbete. Es lo único que te pido. La dimensión que esta historia tiene y que muy poca gente ha analizado seriamente es la del impacto en terceras personas. En personas que no tomaron ninguna de las decisiones originales pero que han vivido bajo la sombra de un secreto que no fue de ellas. Los hijos que Angélica María tuvo después. Las personas de la familia del niño que fue entregado. El propio niño, que creció con una historia de origen particular. Hay una conversación específica que personas cercanas a la situación han descrito de manera velada pero suficientemente consistente como para que sea posible reconstruirla. Una conversación que ocurrió no en el momento en que el secreto surgió, sino muchos años después, cuando el hijo ya era adulto. Una conversación entre Angélica María y alguien muy cercano a ella en la que la pregunta central era simple y devastadora: ¿cuándo deja de ser válido el silencio? La respuesta que emergió no fue definitiva. Fue, más bien, el principio de un proceso que la ha llevado, paso a paso, año a año, hasta el punto en que está ahora, el punto en que el silencio ya no es una opción que pueda sostener con conciencia tranquila. Pero había algo que todavía no sabían. Porque la historia de este hijo oculto no es simplemente la historia de un embarazo no deseado en un momento inconveniente. Es también la historia de lo que ocurrió después. De lo que ese joven descubrió sobre sus propios orígenes, y del camino que recorrió para llegar a ese descubrimiento. La información llegó de varias direcciones. Documentos que circularon en manos privadas durante décadas. Conversaciones que personas que estuvieron presentes en momentos clave tuvieron, mucho tiempo después, con personas que las recordaron con suficiente detalle. Y el tipo de búsqueda que se hace en silencio, con paciencia, con la determinación tranquila de quien sabe que la verdad existe y que solo necesita encontrar el camino correcto hacia ella. Ese camino lo llevó eventualmente a personas que conocían partes de la historia. Personas que, en algunos casos, habían guardado silencio durante décadas por lealtad a Angélica María, o por miedo a las consecuencias de hablar. Personas que, cuando se enfrentaron a alguien que ya sabía suficiente como para que negarle el resto fuera una crueldad sin propósito, decidieron hablar. Y el precio ya estaba pagado. Lo que Angélica María siente sobre todo esto, a sus 81 años, es algo que personas muy cercanas a ella describen con una complejidad que resiste los resúmenes fáciles. No es culpa simple. No es alivio simple. No es arrepentimiento simple. Es algo mucho más parecido a lo que siente cualquier ser humano cuando hace el inventario honesto de una vida larga y encuentra en ese inventario decisiones que tomó en circunstancias difíciles, con la información y los recursos que tenía disponibles en ese momento. ¿Se arrepiente? La respuesta que emerge de conversaciones que personas de su entorno han tenido con ella es que el arrepentimiento no es la categoría correcta. No porque no haya dolor. Hay mucho dolor. Sino porque el arrepentimiento implica la posibilidad de haber elegido diferente, y Angélica María, al hacer el balance honesto de quién era y qué tenía en ese momento de su vida, no está segura de que hubiera podido elegir diferente. Y esa incertidumbre es, quizás, la carga más pesada de todas. Lo que sí siente con una claridad que no admite matices es que el silencio fue demasiado largo. Que hubo momentos en su vida, múltiples momentos, en distintas décadas, en que pudo haber comenzado a soltar esa carga. Momentos en que el contexto era menos hostil, en que las consecuencias hubieran sido más manejables. Y que en esos momentos, por razones que en parte tienen que ver con el miedo y en parte con la inercia y en parte con la complejidad real de una situación que nunca tuvo una respuesta fácil, no lo hizo. Ese es el verdadero peso. No lo que ocurrió en 1964 o 1965, cuando era una jovencísima mujer sin poder real sobre su propia historia. Sino lo que no ocurrió en 1975, en 1985, en 1995, en 2005. Los momentos en que el silencio fue una elección más libre y sin embargo siguió siendo la elección que se hizo. Lo que ocurrió después cambió todo para siempre. La figura de Enrique Guzmán en todo esto merece atención especial, porque ilumina algo sobre cómo funciona el poder en el mundo del espectáculo. Enrique Guzmán, en el periodo en que ocurrieron estos hechos, era una figura importante pero no omnipotente.
Lo que esto significa, en términos prácticos, es que la decisión de mantener el secreto no fue simplemente su decisión ni simplemente la de Angélica María. Fue una decisión que tomaron, con distintos grados de participación y de poder, múltiples personas. Y eso hace que la cuestión de la responsabilidad sea infinitamente más complicada de lo que los titulares simples sugerirán. ¿Quién tiene la culpa? ¿El sistema que producía esas situaciones y que luego las hacía desaparecer? ¿Los individuos que operaban dentro de ese sistema? ¿La sociedad que creaba la demanda de imágenes impolutas que hacían necesario ese sistema? La respuesta honesta es que todos esos factores existen y que ninguno de ellos absuelve completamente a ninguno de los actores individuales. Había confiado. Y esa confianza tuvo consecuencias que duran hasta hoy. Ahora bien, hay preguntas que esta historia levanta y que honestamente no tienen respuesta definitiva. La primera, ¿qué quiere el hijo? ¿Qué espera de este proceso de reconocimiento tardío? Las personas cercanas a él lo describen como alguien que no tiene expectativas sencillas ni demandas simples. La segunda, ¿cómo afecta esto a los hijos que Angélica María sí crió? A Angélica Vale y a las personas de su familia que construyeron sus vidas sobre una narrativa determinada. El impacto en esas personas es real y se está procesando en conversaciones privadas que no tienen ningún incentivo de hacerse públicas. La tercera pregunta es quizás la más perturbadora, ¿hay más? ¿Es este el único secreto de esa magnitud? Personas que conocen este mundo desde adentro son cuidadosas cuando se les hace esta pregunta. La esquivan con la habilidad de quienes saben que esquivar es, a veces, la forma más honesta de responder. Nadie estaba preparado para esa confesión. Pero la confesión llegó de todas formas. Hay algo que esta historia le hace a quien la escucha con atención. Le hace algo a la idea que uno tiene de los ídolos. De las figuras públicas. De las personas que admiramos desde la distancia y a quienes le atribuimos una coherencia y una perfección que ningún ser humano real puede sostener. Angélica María fue adorada durante décadas precisamente porque parecía encarnar algo que la mayoría de las personas no puede alcanzar. Una combinación de talento, bondad, elegancia y autenticidad que se sentía genuina porque, en muchos aspectos, lo era. No era una performance fabricada. Era una persona real con cualidades reales. Y esa persona real también tomó decisiones difíciles bajo presiones enormes y vivió con las consecuencias de esas decisiones de maneras que nadie supo. Eso no destruye el ídolo. ¿Lo completa? Lo hace más verdadero, no menos. Antes del cierre de esta historia, necesito hacer una pausa. Porque si llegaste hasta aquí, es porque eres exactamente el tipo de persona para quien se hace este canal. Suscríbete ahora. Activa la campanita. Porque las historias que vienen son del mismo calibre que esta, investigadas durante meses, contadas con el respeto que merecen las personas involucradas y con la honestidad que merecen quienes escuchan. El cierre de esta historia, la parte que todavía está escribiéndose, tiene una textura particular. Porque a diferencia de muchas historias de secretos revelados, esta no tiene el arco clásico de la exposición y el escándalo y el juicio y la caída. Tiene, en cambio, algo más raro y más difícil de procesar, el arco de la reconciliación. No una reconciliación fácil ni perfecta ni para consumo público. Una reconciliación real, con todas las complicaciones que las reconciliaciones reales traen consigo. Angélica María, a sus 81 años, está haciendo lo que muy pocas personas en su posición tendrían el valor de hacer. Está mirando de frente algo que guardó durante más de 6 décadas y está diciendo, de la manera que puede y en los términos que elige, que ya no puede seguir mirando para otro lado. Que la verdad, aunque llegue tarde, sigue siendo la verdad. Que un hijo, aunque no haya sido criado, sigue siendo un hijo. Y que el amor, aunque haya tomado formas que nadie hubiera elegido en circunstancias ideales, no deja de ser amor por eso. ¿Es suficiente? Esta es la pregunta que nadie puede responder por las personas involucradas. Solo las personas directamente involucradas pueden saber si es suficiente. Y esas personas están en un proceso que no ha terminado y que probablemente no terminará de manera limpia ni definitiva. Lo que sí puede decirse es que lo que está ocurriendo tiene una importancia que va mucho más allá del espectáculo. Va al corazón de preguntas que cualquier sociedad necesita hacerse. ¿Qué le debemos a la verdad? ¿Cuándo deja de ser válido el silencio que se adopta para proteger? ¿Puede una persona ser simultáneamente buena y haber hecho algo que causó daño?
¿Puede el arrepentimiento llegar a destiempo y aún así ser genuino? El precio ya estaba pagado. Pero los intereses siguen corriendo. La lección más obvia de esta historia es que los secretos tienen una vida propia que supera la capacidad de control de quienes los guardan. Que el tiempo no borra las realidades. Que los hijos existen aunque no se los nombre. Esta es la lección que el espectador ya intuía. Es verdadera, aunque no sea suficiente. La lección incómoda, la que nadie quiere admitir, es esta: nosotros somos parte de este sistema. El público que exigía imágenes impolutas, que compraba las revistas que construían el mito, que se escandalizaba ante cualquier grieta en la perfección de sus ídolos, que creaba el ambiente en el que un embarazo de una estrella se convertía en algo que había que hacer desaparecer. No somos espectadores inocentes de esta historia. Somos personajes secundarios de ella. Y la consecuencia más profunda, la que toca algo universal, es esta: hay personas en el mundo cuyas vidas fueron alteradas por completo por decisiones que no tomaron. El hijo que ahora, a más de 50 años de edad, está en el proceso de conocer la historia completa de su origen, no es solo un personaje de la historia de Angélica María. Es una persona completa, con una vida completa, que merece ser visto en su propia dimensión. Había confiado. Y al final, lo que queda es esto: la verdad, dicha con décadas de retraso pero dicha al fin, que llega no como un escándalo sino como un acto de dignidad tardía. Imperfecta. Real. Irrevocablemente humana. Contexto histórico y cultural. Para entender completamente la dimensión de lo que Angélica María enfrentó, hay que sumergirse en el México de principios de los 60. Era un país en una encrucijada cultural peculiar. Por un lado, la modernización acelerada que el milagro económico había producido, ciudades en expansión, industrias nuevas, una clase media creciente. Por el otro, una estructura de valores sociales profundamente conservadora, donde las mujeres, y especialmente las mujeres públicas, vivían bajo una doble presión que combinaba la modernidad superficial de los medios con la moralidad tradicional de una sociedad que definía el valor femenino en términos de respetabilidad. Esta tensión entre modernidad y tradición tenía su expresión más paradójica en el mundo del espectáculo. El cine y la televisión mexicanos de los 60 producían contenido con estándares técnicos que competían con los mejores del mundo. Y sin embargo, la moral que aplicaban a sus estrellas femeninas era profundamente tradicional. Los cantantes y actores hombres podían tener aventuras, relaciones múltiples, hijos en distintas circunstancias, sin que eso afectara fundamentalmente su carrera. Para las mujeres, era la destrucción del personaje. Esta asimetría no era un accidente. Era el resultado de estructuras de género profundamente arraigadas. La mujer pública tenía que ser simultáneamente moderna y tradicional. Atractiva y respetable. Era una combinación que no admitía contradicción, y la industria se encargaba de eliminar cualquier contradicción que amenazara esa imagen antes de hacerse visible. El sistema exigía pureza de imagen. La imagen de pureza requería la eliminación de cualquier evidencia de impureza. La eliminación de la evidencia requería el silencio. Y el silencio, sostenido durante décadas, producía exactamente el tipo de cargas que estamos viendo ahora. Hay algo circularmente cruel en eso que merece nombrarse. Angélica María llegó a México siendo una niña. Fue aquí donde descubrió que tenía algo que muy pocas personas tienen: una presencia. Una capacidad de ocupar el espacio de una manera que hace que las personas no puedan mirar hacia otro lado. Carisma es la palabra que se usa habitualmente, pero es una palabra demasiado pequeña para lo que Angélica María tenía. La industria del entretenimiento mexicano de finales de los 50 era un mundo pequeño, herméticamente organizado, dominado por hombres que controlaban quién entraba, quién se quedaba y quién desaparecía. Las mujeres talentosas aprendían a navegar ese sistema de maneras que les costaban algo difícil de cuantificar: autonomía. La capacidad de tomar decisiones propias sobre sus propias vidas. Angélica María era extraordinariamente hábil para navegar ese sistema. Pero hábil no significa libre. Y las limitaciones de esa habilidad se hicieron brutalmente visibles en el momento en que se enfrentó a una situación que ninguna cantidad de encanto podía resolver a su favor. La relación con Enrique Guzmán fue real. Los primeros meses fueron, por los testimonios que existen aunque sean fragmentarios, un periodo de felicidad genuina. Felicidad con la textura particular que tienen las cosas que se saben efímeras aunque en el momento no se quiera admitirlo. Con el telón de fondo de una industria que observaba, que evaluaba,
que calculaba qué tan conveniente o inconveniente podía resultar esa conexión. Porque eso también era Angélica María, un activo. Un activo cuidadosamente construido, con un valor de mercado que dependía directamente de la imagen que proyectaba. La novia de México no podía ser la madre de un hijo ilegítimo. En el México de 1964, esa frase no era solo una observación sobre las expectativas públicas. Era una sentencia comercial. Nadie lo dijo así de directamente. No hace falta. En los mundos donde el poder opera con esa clase de eficiencia, nadie tiene que decir las cosas directamente. Las consecuencias se comunican de otras maneras. A través de conversaciones que dejan de ocurrir. De reuniones a las que de repente no te invitan. El mensaje llega. Siempre llega. ¿El niño? Hay algo en esas dos palabras, dichas así, sin calificativos, que captura algo de lo que debió haberse sentido en ese momento. No es un embarazo. No es una situación. No es un problema. Es un niño. Un ser humano. Alguien que no eligió ninguna de estas circunstancias. Alguien cuya existencia era completamente independiente de los contratos y los managers y las reglas de la industria. Esa tensión, entre lo que el niño merecía y lo que el mundo en el que Angélica María vivía podía ofrecer, es el centro oscuro de toda esta historia. El México de esa época tenía mecanismos para hacer desaparecer este tipo de situaciones. Mecanismos que funcionaban con una eficiencia que hoy resulta perturbadora. Las personas adecuadas eran contactadas. Los arreglos adecuados eran realizados. Las familias adecuadas eran encontradas. Y el niño era trasladado de un mundo a otro con una limpieza que no dejaba rastros visibles. No limpieza moral. Limpieza operacional. Los rastros morales son de otro tipo. Son los que no se limpian con ningún arreglo ni con ningún documento. Son los que permanecen en el interior de las personas que participaron y que, en algunos casos, se transmiten de maneras que ninguna de esas personas anticipó. La familia que recibió al niño era, por todo lo que se puede reconstruir, una familia que lo amó. El niño no fue entregado a una situación de abandono ni de negligencia. Fue entregado a personas que querían un hijo, que tenían la capacidad de criarlo, que le dieron lo que una familia puede dar. Y sin embargo, hay algo que ninguna familia adoptiva puede dar completamente, la historia completa de origen. El conocimiento de quién eres en el sentido más literal del término. Ese vacío, que es el vacío particular de los niños que crecen sabiendo que su historia de origen tiene partes que no conocen, es algo que el niño que se convirtió en adulto tuvo que aprender a vivir. A integrarlo. A construir una identidad que fuera genuinamente suya sin depender de las respuestas que no tenía. Y eso lo hizo. Con una capacidad que las personas que lo conocen describen como notable. Los años que siguieron, vivir con el peso. El año 1967 fue uno de los más brillantes en la carrera de Angélica María. Sus canciones sonaban en toda Latinoamérica. Sus películas llenaban los cines. Su nombre era sinónimo de algo que el país amaba, la posibilidad de ser joven, talentosa y buena al mismo tiempo. En ese año, mientras sonreía para las cámaras y grababa canciones que se convertirían en clásicos inmediatos, el niño que había traído al mundo tenía 2 o 3 años. Caminaba. Empezaba a hablar. Aprendía el nombre de la familia que lo criaba. Desarrollaba el primer esbozo de una identidad que sería completamente suya y que, sin embargo, tenía una dimensión que él no conocía. Esa simultaneidad, la de la estrella en su apogeo y el niño en sus primeros pasos, es uno de los aspectos de esta historia que más impresiona cuando se lo contempla con frialdad. Dos universos completamente paralelos. Sin puntos de contacto visibles. Sin ningún hilo que los uniera en el registro público. Pero los hilos existían. Existían en el interior de Angélica María. Existían en las memorias de las pocas personas que sabían. Y existían, de la manera más fundamental de todas, en la realidad del niño mismo, en su existencia, en su cuerpo, en la historia de origen que llevaba consigo aunque no la conociera completamente. Personas que conocieron a Angélica María en ese periodo describen a alguien que era genuinamente alegre. No una alegría actuada. Una alegría real, con la textura particular de alguien que ama lo que hace. Pero también, en los momentos menos públicos, algo más.
Una cierta gravedad que aparecía de manera intermitente. Una mirada que iba a algún lugar que los demás presentes no podían seguir. Nadie lo identificaba como culpa o como tristeza. Lo identificaban simplemente como parte del carácter complejo de una persona compleja. Pero entre las fuentes de esa complejidad, en el caso de Angélica María, había una que las personas de su entorno no conocían. En 1969, Angélica María se casó por primera vez. El matrimonio fue un evento del que México entero tuvo opinión. La novia de México que finalmente encontraba el amor de manera oficial, reconocida, pública. Las revistas cubrieron la boda con el entusiasmo que reservaban para los eventos que confirmaban que el mundo seguía siendo el lugar que querían que fuera, ordenado, romántico, coherente. Detrás de esa imagen de completud, el secreto seguía existiendo. El niño tenía ahora 4 o 5 años. Estaba en algún lugar de México, creciendo, aprendiendo, siendo formado por una familia que lo amaba. Dos universos completamente paralelos. Los años 70 fueron una década de transformaciones. La carrera siguió brillando. Y la vida personal también evolucionó. En algún punto de esa década, el niño que había sido entregado años antes comenzó a convertirse en adolescente. Y con la adolescencia llegaron, como llegan siempre, las preguntas. Las preguntas sobre identidad, sobre origen, sobre quién se es y de dónde se viene. Preguntas que para la mayoría de los adolescentes tienen respuestas disponibles, imperfectas quizás pero disponibles. Preguntas que para él tenían, en un área específica y fundamental, una respuesta que no estaba completamente disponible. Lo que se puede decir, con la confianza que da la consistencia de los relatos fragmentarios que existen, es que las manejó. Que encontró maneras de vivir con la incertidumbre. Que construyó, a pesar de esa incertidumbre o quizás en parte gracias a ella, una identidad que era genuinamente suya. En algún lugar de todo ese trayecto de Enrique Guzmán, la pregunta que nadie le ha hecho directamente con micrófonos encendidos, ¿sabía? Y si lo sabía, ¿qué hizo con ese conocimiento? Personas que han tenido acceso a conversaciones privadas de Enrique Guzmán sobre temas personales sugieren que la respuesta no es simple. Que hubo periodos de reconocimiento y periodos de negación. Que hubo momentos en que la realidad de ese hijo se le vino encima con una fuerza que no pudo ignorar completamente, y momentos en que la distancia emocional era tan efectiva que podría haberse dicho que la había borrado si no fuera porque las cosas borradas de esa manera siempre vuelven. Había confiado. En los sistemas. En las personas. En la idea de que lo que se arreglaba quedaba arreglado. Pero no quedó arreglado. Nunca se arregla del todo. Los años 80 traen a esta historia un elemento crucial, el contexto cambiante de la adopción en México. En esa década, las conversaciones sobre los derechos de los adoptados a conocer su historia de origen comenzaron a cambiar de manera significativa. Las ideas que habían hecho posible e incluso sensato el secreto original comenzaban a ser cuestionadas. El hijo, ya un joven adulto, estaba inmerso en esa conversación cultural aunque no lo supiera de manera explícita. Era parte de una generación que empezaba a tener un vocabulario diferente para hablar de identidad y de origen. Y ese vocabulario, poco a poco, iba dándole herramientas para formular de maneras más precisas las preguntas que había tenido desde siempre. En la primera década del siglo XXI, el contexto tecnológico había cambiado de una manera que hacía casi imposible mantener ciertos secretos con la hermeticidad anterior. El Internet. Las redes sociales en sus primeras formas. La proliferación de información que circulaba con una velocidad que los mecanismos de control del espectáculo de los 60 no habían tenido que enfrentar. En ese nuevo contexto, el secreto había migrado. Había salido de los espacios puramente privados y había comenzado a existir en esa zona intermedia que los estudiosos de la comunicación llaman el rumor estructurado, algo que circula en ciertos ambientes, que se menciona en conversaciones entre personas que se conocen de cierta manera, que no llega a los medios principales pero que tampoco está completamente ausente del flujo de información. Y Angélica María, en algún punto de ese proceso, comenzó a sentir que algo estaba cambiando. Que la distancia que había mantenido durante décadas entre su vida pública y esa realidad paralela, estaba reduciéndose de maneras que no controlaba del todo. La respuesta de Angélica María fue característica de su manera de ser, no confrontarla directamente. Pero también, en ese periodo, el comienzo tímido y no declarado de una especie de preparación.
Para la eventualidad de que el secreto llegara, de una manera u otra, al lugar donde ya no pudiera seguir siendo secreto. Esa preparación tomó la forma de conversaciones más honestas con personas de su círculo íntimo. De preguntas que hacía de maneras indirectas. De momentos en que bajaba la guardia lo suficiente como para dejar ver que el tema existía, sin nombrarlo directamente pero sin negarlo completamente. Era el comienzo de algo. Psicología del secreto y la revelación. Para completar el retrato de esta historia en toda su profundidad, es necesario explorar lo que entendemos sobre los secretos de larga duración. Los secretos de esta naturaleza, que involucran una pérdida significativa, una parte de la propia historia que se mantiene oculta, no se guardan pasivamente. Son activos. Requieren trabajo continuo. Requieren vigilancia constante. Requieren la atención permanente de una parte de la mente que podría estar haciendo otras cosas pero que está comprometida con la tarea de mantener el secreto en su lugar. Las personas que estudian este tipo de experiencias describen lo que llaman la carga cognitiva del secreto, el gasto de energía mental que se produce cuando una parte significativa de la experiencia de una persona debe mantenerse separada de todas las demás partes. Una energía que no es visible desde afuera pero que está presente todo el tiempo y que produce efectos observables, mayor fatiga en ciertos contextos, menor disponibilidad emocional para ciertas conversaciones, una compartimentación habitual que se extiende más allá del secreto específico. Angélica María vivió con esa carga durante más de 6 décadas. Y la pregunta que surge de manera natural es, ¿cómo? ¿Cómo se sostiene algo así durante tanto tiempo sin que se derrumbe? La respuesta, en su caso, parece estar en varias dimensiones. La primera es el trabajo. La entrega al arte, a la construcción constante de algo que valía la pena construir, fue probablemente uno de los mecanismos más efectivos para manejar esa energía. Cuando uno está completamente inmerso en algo que importa, hay menos espacio para que los secretos ocupen la atención de maneras insostenibles. La segunda es la fe. No necesariamente en el sentido religioso formal, aunque la espiritualidad ha sido parte de su vida de maneras que personas cercanas confirman. Sino la fe más general en que las cosas tienen un sentido que no siempre es visible en el momento. Ese tipo de fe, cuando es genuina, puede sostener a las personas en situaciones que de otra manera serían insostenibles. Y la tercera, quizás la más fundamental, es la fortaleza de carácter. Esa cualidad que se construye a través de la experiencia acumulada de enfrentar lo difícil sin huir. Angélica María la tiene. La tiene de maneras que han sido visibles en su carrera durante décadas. Y la tiene también en esa dimensión que hasta ahora había permanecido invisible. El proceso de revelar un secreto de esta magnitud tampoco es simple ni lineal. Los especialistas en estas situaciones describen la ambivalencia de la revelación, la coexistencia de un impulso genuino hacia la verdad y un miedo igualmente genuino a las consecuencias. Ambos son reales. Ambos son legítimos. Y la manera en que se manejan determina el ritmo y la forma de la revelación. En el caso de Angélica María, esa ambivalencia se ha expresado en una revelación gradual, controlada, que avanza a un ritmo que ella determina. No una confesión explosiva. No un silencio total que de repente se rompe. Sino algo más parecido a una puerta que se abre milímetro a milímetro, dejando entrar la luz poco a poco, sin la brutalidad de abrir de golpe algo que ha estado cerrado durante décadas. Ese ritmo es, en sí mismo, una elección. Una elección que tiene sus costos, la lentitud puede percibirse como insuficiencia, pero que también tiene su propia sabiduría. La sabiduría de quien sabe que algunas puertas, si se abren demasiado rápido, producen consecuencias que no se pueden manejar. Hay algo que los estudios sobre identidad y origen nos enseñan que es especialmente relevante, la importancia del reconocimiento. No el reconocimiento legal ni el económico. El reconocimiento en el sentido más profundo, el acto de ver a alguien. De decirle, con palabras o con presencia o con la simple decisión de buscar el encuentro, que existe. Que su existencia importa. Para las personas que crecen sin ese reconocimiento original, la ausencia puede tener efectos que se extienden a lo largo de toda la vida. No inevitablemente, no de maneras que predeterminan el destino de nadie, pero de maneras que requieren trabajo para integrarse de maneras que no sean destructivas. El reconocimiento que Angélica María está dando ahora, tardío, sí, pero genuino, no puede deshacer la ausencia original. Pero puede hacer algo que no debe subestimarse,
cerrar, de manera incompleta pero real, un círculo que estuvo abierto durante más de 5 décadas. La búsqueda y el encuentro. La búsqueda que inició en su etapa adulta no fue impulsiva. Fue el resultado de un proceso gradual de clarificación sobre lo que quería saber y por qué quería saberlo. Una clarificación que tomó años. Lo que quería no era venganza. No era reconocimiento público. Lo que quería era, en la medida en que esto es posible de articular, comprensión. Entender qué ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Y, quizás sobre todo, saber si en algún lugar de todo eso había amor. Si en algún momento alguien pensó en él no como un problema a resolver sino como una persona que importaba. La respuesta que fue encontrando, en pedazos, fue compleja. No fue el tipo de respuesta que satisface completamente. Fue una respuesta real, con todas las ambigüedades que las respuestas reales tienen. La primera comunicación real ocurrió a través de intermediarios. Personas que conocían a ambas partes, que entendían la delicadeza de la situación, que se prestaron para ser el canal de una conexión que ninguna de las dos partes podía establecer directamente sin atravesar primero un terreno lleno de minas emocionales. Angélica María, cuando recibió el primer indicio de que el hijo que había perdido estaba buscando, respondió de una manera que sus cercanos describen como absolutamente característica de quienes, no con dramaturgia, no con explosión emocional, sino con una quietud. Una quietud que no era frialdad. Era más parecido a lo que siente alguien cuando algo que sabía que estaba pendiente finalmente llega. Se preparó. De manera interna. Hizo el tipo de preparación que no se nota desde afuera pero que cambia profundamente la manera en que una persona enfrenta algo que la asusta. Y se lo permitió. El primer encuentro real no fue lo que ninguna narrativa de televisión hubiera construido. No hubo música. No hubo el tipo de abrazo catártico que satisface a los espectadores de las telenovelas. Hubo lo que tienen todos los primeros encuentros entre personas que llevan décadas pensándose mutuamente sin conocerse, una mezcla de reconocimiento y extrañeza. La incomodidad de buscar el lugar correcto donde poner las emociones que no tienen nombre porque no hay precedentes para ellas. Eso fue lo que hubo. Y fue más que suficiente para seguir. Hubo más encuentros. Conversaciones que fueron más allá de las superficiales. Momentos en que el silencio entre las dos personas tenía la calidad del silencio que se comparte entre personas que se entienden suficientemente bien como para no necesitar llenar cada pausa. Angélica María, en esos encuentros, fue lo que siempre fue en sus mejores momentos, honesta. Directa en la medida en que la situación lo permitía. Capaz de decir no lo sé cuando no lo sabía. Capaz de decir me equivoqué en esto o cuando era eso lo que pensaba. Capaz de estar presente en la incomodidad sin necesitar resolverla a cualquier precio. Esas son las capacidades que la vida larga construye en las personas que la viven con honestidad. Y el hijo, en esos encuentros, fue lo que siempre había sido, una persona que buscaba comprensión, no reparación. Que quería conocer, no juzgar. Que había llegado a ese punto de su vida con la madurez de alguien que ya no necesita que el encuentro sea de cierta manera para que valga. Solo necesita que sea real. Y fue real. El legado y lo que queda. Hablar del legado de Angélica María en el momento en que su historia más privada está comenzando a hacerse pública exige una honestidad particular. Porque el legado que cualquier figura pública deja no es solo la suma de sus canciones y sus actuaciones y sus sonrisas frente a las cámaras. Es también, y quizás más profundamente, lo que queda cuando todo eso se quita. En ese legado más profundo, la historia que está saliendo ahora ocupa un lugar imposible de ignorar. No porque la cambie de manera que borre todo lo anterior, sino porque la completa. La vuelve más real. La convierte en la historia de una persona en lugar de la historia de un símbolo. Los símbolos no necesitan ser reales para funcionar. Pueden ser perfectos, inalcanzables, intachables. Pero las personas reales no pueden ser perfectas. Y el intento de serlo tiene costos que eventualmente se hacen visibles. El costo de Angélica María se está haciendo visible ahora. Y lo que revela no es la imperfección de la persona sino la humanidad de la persona. Y esa humanidad, paradójicamente, hace que el legado sea más sólido, no menos. La memoria colectiva que México tiene de Angélica María es una de las más poderosas en la historia de la cultura popular del país. Conectó con el deseo de algo puro en un mundo que rara vez lo es.
Con la posibilidad de que la fama y la bondad puedan coexistir. Con la idea de que el talento puede ser un don que no requiere sacrificar la propia alma para ejercerse. Esa conexión fue real. Angélica María tiene las cualidades que sus fans le atribuyeron. Tiene talento. Tiene generosidad. Tiene una capacidad de conectar con las personas que va más allá de lo que el entrenamiento puede producir. Y tiene también, como toda persona real, las grietas. Las partes de su historia que no coinciden con la imagen. Esas grietas no destruyen las cualidades. Las completan. Las convierten en las cualidades de una persona real y no de un ícono de cartón. Hay algo que esta historia revela sobre el funcionamiento del tiempo en las vidas humanas. El tiempo no borra. Transforma. Lo que era un embarazo en 1964 se convierte en un niño, luego en un adolescente, luego en un adulto, luego en una persona de más de 50 años con su propia vida. El hecho original no desaparece. Se convierte en consecuencias. En vidas que tomaron las formas que tomaron porque ese hecho ocurrió. Y Angélica María, a sus 81 años, está mirando el resultado de esa transformación. Está mirando no un error del pasado sino una persona del presente. Alguien que existe, que vive, que tiene una historia que en parte viene de ella aunque no haya estado presente para verla formarse. Eso es lo que pasa cuando los secretos se abren. No solo la revelación. También el reconocimiento. El encuentro con la realidad de lo que fue durante todo el tiempo que lo estaba guardando como secreto. Lo que esta historia le hace a quien la escucha con honestidad es algo que vale la pena nombrar. Le hace sentir que las vidas de las personas son más grandes que sus imágenes. Que los ídolos son seres humanos, con todas las limitaciones y las contradicciones y los dolores que eso implica. Que el amor, en sus formas más complicadas, en sus expresiones más imperfectas, sigue siendo amor. Y que la verdad, aunque llegue tarde, sigue siendo la verdad. Y que vale más que cualquier imagen, por brillante que sea. La historia de Angélica María y el secreto que guardó no puede entenderse sin reconocer la asimetría fundamental que la hizo posible. Enrique Guzmán, cuya participación en la creación de esa situación fue igualmente real, raramente es sometido al mismo nivel de escrutinio en las narrativas populares. La asimetría en la atención que se presta a las responsabilidades de uno y de otro es, en sí misma, un documento sobre las estructuras de género que hicieron posible toda esta historia. Eso no es una defensa de Angélica María ni un ataque a Enrique Guzmán. Es simplemente la observación de un patrón que merece ser nombrado. Angélica María no sabía en 1964 que estaba siendo presionada por un sistema que cosificaba su imagen femenina para extraer valor comercial mientras le negaba la autonomía que ese mismo sistema reconocía tácitamente en sus colegas masculinos. Esas palabras no existían en su mundo de esa manera. Pero la experiencia que describen sí existía. La vivió. Con toda su fuerza y con todas sus consecuencias. Y ahora, a los 81 años, está encontrando las maneras de nombrar lo que vivió. No como acusación. No como reclamo. Como verdad. El cierre de esta historia tiene la textura de las cosas que todavía se están escribiendo. Lo que está ocurriendo entre Angélica María y el hijo que ahora está conociendo tiene algo que personas que tienen conocimiento indirecto de cómo ocurre describen con precisión emocionante precisamente porque no es dramática, están aprendiendo a conocerse. No como figuras de una narrativa. Como personas. No es la relación que hubiera existido si las cosas hubieran sido diferentes. No puede ser esa relación. Es otra relación. Una relación que existe solo en el presente, que construye su propio pasado conversación a conversación, encuentro a encuentro. La pregunta que ahora queda abierta es la de qué viene después. ¿Qué forma toma esta nueva relación construida sobre los cimientos de una historia que no tuvo comienzo en el momento en que debería haberlo tenido? No hay respuesta disponible todavía. Y quizás nunca haya una respuesta que satisfaga completamente, porque las situaciones de este tipo no tienen finales perfectos. Tienen procesos. Lo que sí puede decirse es que está ocurriendo. Que es real. Que involucra a personas que están eligiendo la dificultad de la verdad por encima de la comodidad del silencio. Y que eso merece reconocerse como algo significativo. Angélica María, a sus 81 años, está haciendo lo que muy pocas personas en su posición tendrían el valor de hacer.
Está mirando de frente algo que guardó durante más de 6 décadas. Está eligiendo ser honesta sobre algo que guardó durante más de 6 décadas. Está dando, aunque tarde, lo que puede darse ahora. Ese es el acto más importante de su vida. Más importante que cualquier escenario. Más importante que cualquier canción. Más importante que cualquier imagen construida para el público durante 50 años de carrera extraordinaria. La verdad, dicha con décadas de retraso pero dicha al fin, que llega no como un escándalo sino como un acto de dignidad tardía. Imperfecta. Real. Irrevocablemente humana. Algunos secretos no mueren. Esperan el momento en que la persona que los guarda ya no puede seguir siendo la misma persona guardándolos. Y cuando ese momento llega, lo que ocurre no es una explosión sino algo más parecido a una rendición. Una rendición que no es derrota. Es liberación. Lo que esta historia nos dice a todos. La última capa de esta historia es la que tiene que ver con el amor en sus formas más complicadas, más imperfectas, más difíciles de reconocer precisamente porque no se parecen a las formas en que el amor aparece en las canciones y en las películas. El amor que Angélica María tiene por un hijo que no pudo criar es un amor que existió en el silencio durante décadas. Un amor que no tuvo dónde ir, que no tuvo forma de expresarse, que vivió encerrado en el espacio interior de una persona que frente al mundo sonreía y cantaba y representaba exactamente lo contrario de lo que sentía en esa dimensión particular de su experiencia. Un amor que no dejó de ser amor por el hecho de que no pudo actuar como tal en el mundo exterior. Un amor que, de alguna manera, siguió existiendo aunque nadie pudiera verlo. Y el amor del hijo, si es que puede llamarse amor a algo que existe antes del conocimiento real de la otra persona, a algo que se construye a partir de la ausencia y de la pregunta y de la búsqueda, también ha existido. En la forma de la búsqueda misma. En la determinación de encontrar la verdad. En la decisión de no dejar que lo que no ocurrió definiera permanentemente lo que puede ocurrir. Esos dos amores, que existieron en paralelo durante más de 5 décadas sin encontrarse, están ahora en proceso de encontrarse. De maneras que ninguna narrativa de ficción hubiera inventado porque la ficción necesita resoluciones más limpias. De maneras que son reales y por lo tanto complicadas y por lo tanto, en esa complicación, más verdaderas que cualquier cosa que la ficción pudiera ofrecer. Hay algo que esta historia revela sobre la naturaleza de las segundas oportunidades. La historia de Angélica María y el hijo que no pudo criar no es solo la historia de lo que se perdió. Es también, en su tramo final, la historia de lo que todavía es posible. La historia de que hay cosas que el tiempo no puede devolver, los años de infancia, los recuerdos de crianza, la presencia que no estuvo, pero que el tiempo tampoco puede impedir que ocurran en las formas que todavía son posibles en el presente. Eso es lo que una segunda oportunidad significa cuando llega a los 81 años. No la ilusión de que el pasado fue diferente. La posibilidad real de que el presente sea distinto. La posibilidad de que el encuentro que no ocurrió en el momento en que debería haber ocurrido pueda ocurrir ahora, con todo lo que los años de vida han construido en ambas personas, y que ese encuentro sea verdadero aunque sea tardío, significativo aunque sea imperfecto, valioso aunque sea diferente de lo que hubiera sido en otro momento. La pregunta que surge de manera inevitable cuando se contempla esta historia en su totalidad es la del perdón. ¿Hay perdón en esta historia? ¿De quién? ¿Hacia quién? ¿El hijo perdona a la madre biológica que no estuvo? ¿La madre perdona al sistema que la puso en esa posición? ¿La sociedad perdona a los individuos cuyas decisiones, tomadas dentro de ese sistema, produjeron estas consecuencias? El perdón, en el contexto de situaciones de esta complejidad, no es un evento. No es un momento en que alguien dice las palabras correctas y algo se transforma. Es un proceso. Es algo que ocurre de manera no lineal, a veces hacia adelante y a veces hacia atrás, con días en que la herida parece cerrarse y días en que vuelve a abrirse con una fuerza que sorprende. Es algo que puede coexistir con la comprensión y con el reconocimiento de los contextos que hicieron lo que hicieron posible, sin por eso ser fácil ni inmediato ni completo. Lo que está ocurriendo entre Angélica María y el hijo que no pudo criar tiene esa textura. No es el final de una telenovela. Es el principio de algo que nunca tuvo principio en el momento en que debería haberlo tenido, y que ahora se está construyendo con los materiales disponibles, los de dos personas adultas con vidas completas y con la decisión de intentar encontrar una forma de existir en relación la una con la otra que sea genuina. Ese intento merece respeto. No idolatría.
No reducción a narrativa fácil. Respeto por lo que es, difícil, incierto, sin garantías de llegar a ningún lugar específico, y al mismo tiempo completamente necesario. Hay algo que esta historia le hace a quien la escucha con honestidad que vale la pena nombrar una última vez. Le hace sentir que las vidas de las personas son más grandes que sus imágenes. Que las vidas verdaderas, con sus grietas y sus contradicciones y sus secretos guardados durante décadas, son más interesantes y más dignas de respeto que las imágenes perfectas que el espectáculo construye para su consumo. Angélica María fue adorada por una imagen. Será recordada por una verdad. Y esa es la diferencia entre el amor que se tiene por un símbolo y el amor que se tiene por una persona. El amor por el símbolo es frágil. Se rompe cuando la imagen se agrieta. El amor por la persona es sólido. Puede sostener la verdad sin derrumbarse. Puede ver las grietas y seguir de pie. Puede saber todo lo que hay que saber y decidir que la persona vale más que la imagen que la representaba. Angélica María está apostando a ese segundo tipo de amor. A los 81 años. Con toda la complejidad y el dolor y la incertidumbre que acompañan esa apuesta. Con valentía. Con verdad. Con todo lo que quedó después de que el peso, finalmente, se soltó. El legado que construyó durante 50 años de carrera extraordinaria pertenece a la historia del espectáculo latinoamericano. Ese legado es real y permanente y merece todo el reconocimiento que ha recibido. Pero el acto que está realizando ahora, el de elegir la verdad sobre la imagen, el de buscar el encuentro sobre el silencio, el de llegar al final de una vida con la disposición de ser completamente honesta sobre lo que esa vida contuvo, es un acto de un orden diferente. Un acto que no tiene escenario ni audiencia preparada. Un acto que se realiza en el espacio privado de las relaciones reales, con todas las torpezas y los silencios y los malentendidos que los espacios privados contienen. Ese acto es el más valiente de toda su carrera. Algunos secretos no mueren. Esperan. Y cuando la persona que los guarda finalmente los suelta, lo que ocurre no es una explosión sino algo más parecido a una respiración. Una respiración que viene después de demasiado tiempo contenida. Lenta. Profunda. Y en esa respiración, la posibilidad de seguir. Algunos secretos no mueren. Esperan. Y cuando la persona que los guarda finalmente los suelta, lo que ocurre no es una explosión sino algo más parecido a una respiración. Una respiración que viene después de demasiado tiempo contenida. Lenta. Profunda. Y en esa respiración, la posibilidad de seguir. Angélica María está respirando. Por primera vez, después de mucho tiempo, de verdad. Hay una última reflexión que esta historia exige antes de cerrarse. Una reflexión sobre lo que significa ser testigo de algo así. Porque quienes escuchan esta historia, quienes la siguieron desde el principio, quienes llegaron a este punto después de haber escuchado todo lo que había que escuchar, no son espectadores neutrales. Son parte de algo. Parte del mundo que creó las condiciones que hicieron necesario el secreto. Parte del mundo que ahora, décadas después, recibe la verdad que ese secreto contenía. Y esa posición de testigos trae consigo una responsabilidad. No la responsabilidad del juicio fácil, del veredicto rápido, del titular que captura lo más escandaloso y descarta todo lo demás. Sino la responsabilidad más difícil, la de escuchar con atención. La de sostener la complejidad sin necesitar resolverla en una sola dirección. La de reconocer que las personas que están en el centro de esta historia son seres humanos que vivieron en un mundo que les impuso condiciones que ninguno de nosotros, desde la comodidad del presente, puede evaluar completamente. Eso no significa absolución automática. Significa comprensión. Y la comprensión, cuando es genuina, produce algo que el juicio rápido nunca produce, la posibilidad de aprender algo real sobre cómo funcionan las vidas humanas bajo presión. Lo que Angélica María está haciendo a los 81 años es enseñarnos algo sobre eso. Sobre cómo las personas cargan con lo que cargan. Sobre cómo el tiempo transforma las cargas sin eliminarlas. Y sobre cómo, en los mejores casos, las personas encuentran la manera de soltar lo que ya no pueden seguir sosteniendo y de hacer con ello algo que sea más honesto que el silencio que lo precedió. Esa es la lección de esta historia. No la del escándalo. La de la humanidad. Esta historia pertenece, en el fondo,
a una categoría de historias que todas las culturas han contado siempre de maneras diferentes, la historia del secreto que pesa, del tiempo que transforma, y del momento en que una persona decide que la verdad vale más que la imagen que construyó para sobrevivir. Es una historia antigua. Y sin embargo, cada vez que ocurre con personas reales, en vidas reales, con consecuencias reales, es completamente nueva. Porque las personas que la viven por primera vez. Sin guía. Sin precedentes exactos. Con solo lo que son y lo que han aprendido en el camino. Angélica María llegó a este punto con todo lo que es. Con el talento que la hizo grande. Con la fuerza que la mantuvo en pie durante décadas. Con el peso que cargó sin que nadie lo viera. Y con la decisión, tomada no en un momento de revelación dramática sino en el proceso largo y difícil de los últimos años, de no seguir siendo solamente la imagen que el mundo conoció. De ser, también, la persona que la imagen cubría. Esa persona es más interesante. Más real. Más digna de amor, no menos. Y eso, al final de todo, es exactamente suficiente.